¿Sí? ¿Se oye? Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Ahora me siento como un piloto de avión con esto, no sé qué pinta hago. Bueno, agradecer a los organizadores, en especial a Montse Vila, la invitación, a la Real Academia y a la Fundación por haberme invitado. Bueno, yo os voy a dar una visión complementaria, me ha ido muy bien la presentación de Martina. Voy a hablar más de las enfermedades que causan en gran parte estos mosquitos o algunos de estos mosquitos, o sea que va a ser bastante complementaria. Como tampoco no sabía el tipo de público, pues bueno, he hecho una presentación que quizás en algunos puntos es un poco compleja, pero la intención principal es dar unos mensajes para que después en el debate, si hay interés, pues podamos interaccionar un poco más, ¿no? Bueno, solo deciros que yo llevo un grupo de investigación en IS Global, que es el grupo de Clima y Salud, que tiene dos almas, que está formado por dos tipos de investigadores. Por una parte, computacionales, es decir, gente que trabaja en desarrollar modelos epidemiológicos, ahora veréis algunos de los que desarrollamos, básicamente para tratar de poner en relación, no sé si tengo puntero, si no es igual, el clima, es decir, una escala muy grande, la escala planetaria, con la escala humana, ¿no? Es decir, intentar acoplar las dos escalas. Y luego tenemos otro grupo de investigadores que son más experimentales y que de algún modo los dos tipos hacen una fertilización cruzada porque van en muchos ámbitos a responder partes de preguntas que no tienen o que nos interesan y que no tienen respuesta. Bueno, hoy voy a hablar básicamente de dos de las tres líneas, no voy a hablar de la línea climática, tenemos un pequeño grupo que trabaja también proveyendo información específica que puede interesar a las otras dos líneas, en particular la línea como más desarrollada tradicionalmente es esta de desarrollo de modelos de de enfermedades sensibles al clima, se me escapará alguna catalanada, disculpad. Y la tercera de las líneas tiene como referencia el microbioma aéreo, ¿no? Es decir, aquello que podemos encontrar muestreando los bioaerosoles. Bueno, antes habéis oído que os hablaban de enfermedades vectoriales. Si miramos en un mapa del mundo donde se distribuyen estas enfermedades y el color para más azul indica pues, mayor número de estas enfermedades, entre las mayoritarias a nivel de incidencia global, a nivel humana, pues tenemos que el cinturón tropical es la zona en la cual se distribuyen de un modo más notable, ¿no? Y aquí hay listadas las más importantes, hay muchas otras, malaria, filariasis, leishmaniasis, dengue, cefalitis, la fiebre amarilla o la enfermedad de Chagas. Es decir, el origen tropical es un punto importante que luego va a seguir saliendo en la charla. Entonces, yo he centrado básicamente en tres enfermedades, quería categorizar dos de ellas, también por el impacto reciente en la aparición de brotes, en principio provenientes de personas infectadas, pero que en alguna parte de España han dado lugar a pequeños brotes autóctonos, ¿no? Y un poco para que nos vayamos haciendo la idea del futuro. Con eso también os quiero decir que os daré una visión negativa y positiva, ¿no? Y un poco para que luego podamos hablar o podamos discutir sobre qué tendríamos que hacer como sociedad si nos enfrentamos a este tipo de retos. Bueno, una de ellas es el dengue. El dengue, del cual sabéis que el vector es Aedes aegypti, Aedes albopictus, ha presentado Martina antes. El año pasado pues, tuvo el máximo histórico, hubo más de 13 millones de casos. Y estos casos estaban registrados básicamente en el subcontinente americano, en América del Sur, centradas en Brasil, pero también en otros países como Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, ¿no? Este pico siguió a un pico anterior, en 2023, que ya era un pico máximo, pero que era 3 veces inferior, de 4,5 millones de casos, ¿no? En los 3 meses y medio para los cuales había datos reportados en los reports,
Este año llevamos 2 millones y pico, es decir, a mediados de abril, más de 2.100.000 casos, ¿no? Y la tendencia es un poco la que ya sabéis, porque os ha llegado del bombardeo de la televisión continuamente, que si vamos poniendo, estos son las semanas epidemiológicas que hay en un año y estos son los casos acumulados. Vamos viendo como cada vez la pendiente de la curva de casos acumulados va creciendo, ¿no? Llegó al máximo en 2024, antes teníamos el 2023 y la del 2025 va en medio de las dos, ¿no? Y otra característica importante es que para que eso pase, otra de las cosas que está pasando, y esta está claramente ligada al clima, en esta y el clima y hay otros muchos factores, es el alargamiento de lo que es la estacionalidad de la enfermedad. Es decir, cada vez hay más meses del año en los cuales la enfermedad puede transmitirse, ¿no? Porque el vector puede vivir y por tanto no pasa por las fases de diapausa invernal. Justo ayer hablaba con investigadores brasileños con quienes estábamos trabajando y me comentaban, curiosamente, digo mañana lo comentaré, que hace unos 10 años tenían 2 meses de invierno en Brasil, ¿no? Entonces en esos 2 meses de invierno no tenían mosquitos y que ahora tienen como mucho una semana, 2 semanas, ¿no? O sea que prácticamente hay años en los cuales no tienen invierno. Vale, estamos hablando de una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad que mata poco, pero mata poco, ¿no? Es decir, que va al entorno 0,05-0,10% en casos primarios, en casos secundarios sube un poquito más hasta más o menos el 4%. Luego haremos las extrapolaciones geográficas para que nos imaginemos qué podría pasar en la península ibérica una vez se instale el mosquito tigre y tengamos ya el dengue como una enfermedad endémica. La segunda de las enfermedades de las cuales quería hablar, también por la relevancia, por los brotes de los años anteriores y la desgracia de las muertes que ha habido, es sobre la fiebre del Nilo Occidental, West Nile, y quería comentar rápidamente, un poco también para hacer esta extrapolación futura, que en los dos casos, antes no lo he dicho, pero al igual que en el caso de West Nile, en donde se reportó el primer caso en Uganda, en la década de los 40, y luego pasó al área mediterránea, en el caso del dengue, es una enfermedad de la cual se tiene constancia de mucho antes, ¿no? La primera constancia es del siglo XVII, 1600 y pico, en Martinica y Guadalupe, en lo que eran las Indias occidentales, y luego hubo brotes en África, en Asia, en América, en el siglo XVIII, ¿no? Y a partir de aquí fue la propagación. Por tanto, otra vez esta propagación desde ambientes tropicales. Ahora bien, como muy bien ha dicho Martina, si no hay el vector, no hay enfermedad. Por tanto, y aquí podemos, porque ya se ha preguntado antes, ¿qué podemos hacer para parar esto, ¿no? Si es que se puede parar, ¿no? Pues hay diferentes maneras. Una que es imparable es la globalización, es decir, el número de gente que viaja y que se mueve y que llega es imposible de parar. Por tanto, el hecho de la incepción de los casos es algo que va a ser imparable. Por tanto, tenemos que abordar otro tipo de estrategias. En el caso de West Nile, la enfermedad se llama West Nile básicamente porque después de este brote de Uganda, lo que se registró fueron brotes en el Mediterráneo oriental, básicamente primero en Israel, luego en Egipto, de aquí el nombre del Nilo Occidental, y en 1999 pasó a Estados Unidos. No sé si recordaréis que hubo los primeros casos en Nueva York y en 2001, en coincidencia, según algunos estudios, con anomalías climáticas muy notables, hubo la propagación en muy pocos meses a más de 44 estados, de Estados Unidos a Distrito Federal, pasó también al Canadá, 6 provincias, etc. De modo que entre 1999 y 2023, 25, bueno, estos 25 años, hemos tenido allí unos 60.000 casos y, bueno, si hacemos un poco 60.000 casos, 3.000 muertos, podemos calcular la tasa de mortalidad del virus
y por tanto, si pensamos, haciendo una extrapolación ruda, que Estados Unidos es 20 veces la península ibérica, podemos un poco extrapolar lo que pasaría en la península, haciendo una extrapolación grosera, y eso nos daría unos 100, 150 casos cuando se establezca como endémica y unas 6 o 8 muertes al año, ¿no? ¿Por qué doy estos números? Porque luego nos conviene a todos imaginarnos que somos gestores de salud pública y si esto es una alerta, ¿no? Es una alerta porque, por desgracia, lo ha sido, porque las pocas personas, evidentemente que se muera una persona es una gran desgracia, y además el virus ha ido mutando a dar patologías neurológicas, ¿no? Ha ido evolucionando, antes no pasaba tanto, y este virus ha ido mutando de esta manera, ¿no? Pero a nivel de salud pública uno puede pensar, bueno, es que la gripe estacional mata a mucha más gente, ¿no? Hay mucha más gente que se muere de neumonía. Entonces, más allá de la alerta, tendríamos que utilizar más recursos públicos para intentar abordar este tipo de crisis. Bueno, ahí lo dejo y cada uno que piense sobre el tema. Ideas sobre otras enfermedades infecciosas vectoriales, la más importante de las cuales en número de muertos, como ya se ha comentado, es la malaria. ¿Qué está pasando con la malaria a nivel global, de la cual el continente africano es el principal, por desgracia, el principal receptor de esta enfermedad? Lo que estamos viendo, tenemos un mapa de prevalencia, básicamente que nos muestra el África subsahariana, y lo que vemos es que en un análisis histórico la malaria se está desplazando, como dicen los modelos de previsión climática, latitudinalmente, más o menos unos 5 kilómetros por año, y en altura está subiendo entre 6 y 7 metros cada año también. Por tanto, se está desplazando latitudinalmente, longitudinalmente y altitudinalmente. Entonces hay estudios cuestionados también, pero que los dejo allí, que dicen que debido al cambio climático, que es lo que vemos acá, vemos la situación actual y la situación en proyección de escenario, este es RCP 8,5, que es un poco más del que llevamos actualmente, pero vamos a ir más o menos por esta dirección. Lo que vemos es que la malaria desaparece de África. Básicamente, la razón es que el óptimo de preferencia del vector, que es la línea roja, está centrada en una temperatura en la cual África ya no estará, porque estará más caliente, ¿no? Entonces, lo que se ha hipotetizado, viendo cómo se está expandiendo un arboviral como el dengue, es que el dengue va a colonizar, por la sinergia de la masiva urbanización con el cambio climático, va en cambio a colonizar el continente. Bueno, ahí lo dejo. Esta es otra de las cuestiones que se están discutiendo, muy discutidas. Yo no estoy de acuerdo y me podéis preguntar si queréis por qué. De todas maneras, sí que estamos viendo que la enfermedad se está propagando, una síntesis de un resultado que muestra no solo lo que os decía a nivel africano, sino también en Sudamérica, en los altiplanos de Bolivia, cómo se está desplazando en altura, ¿no? ¿Qué más están pasando con enfermedades vectoriales? Lo explico para malaria, pero es extrapolable a muchas de las enfermedades vectoriales transmitidas por mosquitos en este caso, ¿no? Bueno, pues uno de los ejemplos es que los extremos climáticos están amplificando la incidencia de estas enfermedades. Antes os decían, es que si llueve mucho, pues hay un efecto de washout, es cierto, pero lo que vemos también en muchos otros sitios, por ejemplo en el caso de Pakistán, es que con las lluvias prolongadas, porque el fenómeno del Niño está cambiando y está cambiando de frecuencia, y por tanto, cuando hay una niña intensa o varias niñas seguidas en esa zona, llueve muchísimo y hay desbordamientos, es que de tener una enfermedad como la malaria, que dábamos en el pico menos de 40.000 casos anuales, pasamos a tener más de 200.000, con más de 2 millones acumulados en 2022 y luego en 2023. Pero lo más preocupante puede no ser no solo el pico, que obviamente es preocupante, sino el hecho que el mínimo, la valle, parece que no llega a cero, ¿no? Es decir, anteriormente teníamos una
una ventana en el año en la cual no había transmisión, ni que fuera sintomática, ¿no? Es decir, subclínica. Y lo que estamos viendo es que ahora en muchos de estos sitios se está comenzando a tener transmisión continua durante todo el año. Entonces no sabemos si esta es la nueva normalidad. Bueno, otras cosas que está haciendo el clima. Luego os hablaré de otros enfoques, de la globalización, de la interacción entre el ambiente y el clima, pero básicamente lo que es capaz de hacer el clima, lo que vemos también, es capaz de sincronizar formas diferentes de enfermedades diferentes o formas diferentes de la misma enfermedad. Eso es, por ejemplo, lo que vimos en los altiplanos de Etiopía al cambio de siglo, en donde lo que veíamos es que Falciparum y Vivax mostraban una sincronización, que es lo que aparece arriba en las dos líneas azul y verde, con la envolvente climática, la temperatura mínima. Estamos en altura, por tanto, hay lluvia, esto está en exceso, temperatura máxima también, lo que limita es la temperatura mínima. Siempre hay un factor limitante, ¿no? En desiertos la temperatura tenemos en exceso y lo que limita es las lluvias. En alturas al revés, tenemos la limitación por la temperatura. ¿Y qué vemos? Que es capaz de sincronizar formas de malaria, por ejemplo, Falciparum, que es la más mortífera que hay, con Vivax, que es una enfermedad, una forma de la enfermedad que está entrando, por ejemplo, en amplias franjas africanas, y lo que hace es recidivas, es decir, fiebres recurrentes, y por tanto clínicamente cursa de un modo bastante diferente. Y en cambio lo que vemos es que se sincroniza a todas las escalas temporales. Esto lo veremos luego. Mensaje positivo, que conocemos mucho de la dinámica epidemiológica de la enfermedad, y eso nos permite desarrollar modelos predictivos, modelos que tengan una capacidad de anticipación de estos brotes epidémicos. Entonces hacemos diferentes aproximaciones. Este es un ejemplo de un modelo mecanístico en donde las poblaciones humanas se categorizan en función de su estado infeccioso, aquellas que son susceptibles, los individuos que están infectados pero aún no han desarrollado la enfermedad, aquellos que lo desarrollan, los que son infecciosos, los que son asintomáticos, los que se recuperan, etc. Y utilizando este tipo de modelos, no voy a entrar en detalles, podemos reproducir la dinámica de la enfermedad y, en cierto modo, utilizarlos como herramientas de anticipación a escalas cortas, ¿no?, de tiempo. Entonces, estamos ajustando los modelos para malaria en África, básicamente, bueno, no se ve la animación, es igual, para intentar ver cómo evolucionará la malaria en África si ajustamos modelos que son desarrollados para zonas urbanas, para zonas desérticas o para zonas de altiplano que tienen otras dinámicas y con diferentes grados de endemicidad. Por ejemplo, un cambio, así, una imagen nos muestra una distribución diferente de las diferentes formas en función de los escenarios climáticos. Aunque, obviamente, los escenarios climáticos no es lo único que juega, sino que el sistema es mucho más complejo que esto, ¿no? Es mucho más complejo en el sentido que tenemos que aunar pues, la dinámica poblacional, la inmunidad y también las medidas de intervención, es decir, si vacunamos, si en el caso que pueda vacunarse, o si tenemos medidas de mitigación de los efectos, etcétera, ¿no? Y os voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, de una plataforma que estamos desarrollando para simulación de dengue en Tailandia, está ajustada a las 77 provincias, y es una plataforma, no sé si se va a abrir, sí, que ya desarrollamos para Cataluña. Desarrollamos esta plataforma que básicamente, la pongo aquí, okay. Entonces lo que hace, por ejemplo, es que está ajustada a los casi 1000 municipios de Barcelona y nos permite desarrollar diferentes escenarios de riesgo, ¿no?, etcétera. No voy a entrar en esto, pero que sepáis que este tipo de herramientas están. ¿No funcionan? No. ¿Por qué? Porque los políticos se pelean, cambian los partidos, lo que hacen unos los otros no los cogen, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje, igual que antes se os ha dado en el conocimiento de la dinámica de los vectores y el control de mosquitos, es que los ciudadanos tienen que intentar que
las herramientas que tenemos para defendernos de muchas de estas enfermedades se pongan en práctica. Entonces, en el caso de Tailandia, esto se está consiguiendo porque la plataforma en un par de semanas ya va a ser pública, la interacción con el Ministerio, con el área metropolitana de Bangkok es muy positiva y en este caso, que tiene científicamente mucho más interés porque la enfermedad es endémica, no es como aquí ligada a brotes de importación, lo que vemos es que el desarrollo de los modelos puede ayudar a prevenir la enfermedad y por tanto es una herramienta de gestión adicional. En este caso son 3 modelos, 2 mecanísticos y 1 estadístico, y lo que nos permiten es a diferentes escalas, en casos un mes anterior, en otros son 3 meses, hemos llegado hasta 12 meses, ¿no? Este año ya hemos proveído las primeras previsiones de dengue para 2025, porque es muy fácil hacer las predicciones anteriores, pero es más difícil lanzarse a la piscina y hacerlas para el año posterior, ¿no? O sea, te juzgarán por tus actos, ¿no? Y en este caso, pues es algo que nos arriesgamos porque creemos que este tipo de herramientas, con el margen de error que tienen, son útiles. Bueno, aquí hay resultados para 2025. Estos resultados ya están al abasto de los gestores de salud pública. Como les decía, va a salir una aplicación en la cual en Cataluña utilizamos Mosquito Alert también, era una parte del consorcio. En este caso hay otro sistema de monitoreo y bueno, esto se está aplicando a nivel del país, o sea, de las 77 provincias y a nivel de Bangkok. Y con eso entro en otra idea. Es mucho más complicado prever la dinámica de los brotes en áreas más pequeñas y más densamente pobladas, como puede ser Bangkok, y podemos extrapolar a nuestras ciudades. Y básicamente el motivo es que si miramos, esta es la distribución en más de 200 subdistritos del área metropolitana de Bangkok, lo que vemos es que si intentamos extraer patrones, que al final es lo que nos da el potencial predictivo, pues lo tendremos complicado. Hemos visto en 2016 una gran epidemia y, bueno, aparecen determinadas estructuras, pero es realmente más complicado. Básicamente porque estamos en un nivel de estocasticidad, es decir, de dinámica mucho más aleatoria, mucho más de pequeña escala y, por tanto, mucho menos predecible. El tratamiento de datos, el análisis que hemos hecho, nos permite identificar unas zonas en las cuales hay el máximo riesgo de infección y que actúan como los hotspots, como puntos calientes desde las cuales se propaga la infección, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, de un modelo a un mes vista. Como vemos, es un modelo, esta es la parte de training del modelo y esta es la parte libre en la cual intentamos predecir sin reajustar los datos. En este caso está a 3 meses vista y como vemos el modelo funciona razonablemente bien. Yo diría que bastante bien. Si miramos, pues es capaz de reproducir los picos y las magnitudes, aunque en algunos momentos obviamente tampoco acaba de capturar perfectamente, ¿no? Cuando hacemos lo mismo para un mes vista vemos que la dinámica no acaba de funcionar. Estas simulaciones son para cada uno de los distritos. He cogido solo 10 distritos de estos 200. Por tanto, os podéis imaginar que la variedad es grande, ¿no? ¿Qué hacemos? Intentamos cambiar el tipo de modelo. Como es más aleatorio, es más estocástico, vamos a un modelo por individuos. Básicamente lo que intentamos es simular la dinámica individual. Ahora estamos añadiendo la movilidad y os voy a enseñar unos resultados de un modelo que se llama de Gravity, pero en el que vemos que uno de los parámetros que dice cómo se infectan los barrios adyacentes es muy sensible, de modo que cuando miramos con este parámetro lo que sí que vemos es algo que no veíamos antes, es que la dinámica muestra una ola que va del este a oeste, ¿no?
y además que nace en la zona de máxima infección. Cuando movemos ligeramente este parámetro, muy poquito, lo que vemos es que la dinámica que se produce es bastante diferente. Aún recuperamos la ola, pero es mucho más lenta y la propagación no sigue un patrón tan claro. Por tanto, hay factores ligados, en este caso, a la movilidad, a cómo la gente se mueve, que son los que nos condicionan que la dinámica sea de un tipo o de otra, ¿no? Esto lo estamos integrando en los modelos. Hasta aquí he hablado de modelos vectoriales. Modelos vectoriales, ahora voy a hablar de algo más preocupante, quizás. No para quien los padece, las enfermedades vectoriales, sino para nosotros que estamos lejos y que siempre vemos los trópicos como algo lejano, ¿no? Y algo que no nos toca. Pero que algo que nos llegó a tocar fueron las enfermedades transmitidas por el aire, ¿no? Y en concreto la pandemia de la COVID. Y eso nos lleva a otra dimensión del mismo problema. Y otra dimensión que es la de las ligadas a las zoonosis que cursan por vía respiratoria. Esto hace que no haya fronteras y no haya vectores, porque el mecanismo, la vía de transmisión es el aire, y algo que ya vimos en la pandemia, que fue primero no reconocido por la OMS, pero que luego se acabó reconociendo, es que la higiene de manos no era efectiva y que lo que era efectivo eran las mascarillas, porque había esta transmisión por aerosoles. Bueno, nosotros en ese momento fuimos de los pocos grupos que generó simulaciones y predicciones que enviamos al Ministerio de Sanidad y que no voy a explicar qué es lo que pasó luego, ¿no? Pero este tipo de herramientas están construidas, funcionan y nos permiten hacer experimentos y ver qué pasaría en un mundo en el cual no tomamos intervenciones, en un mundo que está más o menos conectado, en un mundo en donde hay medidas de corte de conexiones, del lockdown famoso, o medidas de intervención personal, pues, o por ejemplo, de distribución variable de las vacunaciones, ¿no? No voy a entrar en resultados, solo voy a explicar que, el papel del clima, un poco el papel de la temperatura en estas dinámicas globales. En este tipo de modelos, por ejemplo, una de las cosas que vimos es que la temperatura, luego la humedad o la humedad relativa, antes de que se constatara la transmisión por vía aérea, tenía un papel preponderante, es decir, el coeficiente ligado a temperatura, el que tenía un valor más grande en la escala, en el ranking de parámetros del modelo. Y además, en el caso de Japón, nos permitió anticipar la tercera ola de la epidemia antes de que se produjera y cuantificar la diferencia entre si tomamos en consideración temperatura o no temperatura. Este modelo ahora lo hemos ampliado porque hay un interés de la Unión Europea en intentar ver si podemos anticiparnos a medidas tanto de previsión como de alerta temprana, como de actuación en caso de aparición de lo que se llama el patógeno X, el patógeno desconocido. Entonces, este es un modelo que agrupa 180 países, básicamente a través de la red aérea, ¿no? De conexiones aéreas. Y nos permite también simular pues, diferentes escenarios en función de las características, la fuerza de infección, el número de reproducción básico, el tipo de patógeno y la movilidad, etcétera, ¿no? Esto también nos ha permitido saber que tuvimos mucha suerte con la COVID-19 porque no llegamos al dominio en el cual entraba en la dinámica estocástica y hubiera sido muy difícil, por no decir imposible de controlar. No sabíamos, evidentemente, si esto iba a pasar o no, ¿no? Bueno, tenemos este tipo de modelos y entonces una de las cosas que vosotros habéis oído hablar es sobre Wuhan, sobre el mercado, sobre los animales, sobre si salió de aquí, salió de allá, pero siempre en todos los casos lo que queda claro es que la incepción de estas enfermedades va ligada a la riqueza, la biodiversidad que hay a nivel planetario. Entonces, cuando en un estudio que hicimos, una de las cosas que vimos fue que si tomábamos en consideración dónde se habían producido los brotes a nivel planetario y los poníamos en relación a una escala de diversidad,
lo que veíamos es que el mundo tiene básicamente 3 grandes zonas de biodiversidad y que los brotes se producen en 2 de ellas. En el caso del continente africano esto es malaria básicamente y sida, y en el caso del sudeste asiático son brotes de respiratorias. Aquí tenemos SARS, el primero, SARS-CoV-2, las diferentes pandemias de gripe, gripe aviar, etc., ¿no? Y hay una duda importante, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no en el Amazonas, que es la zona del planeta que tiene una mayor biodiversidad, una mayor riqueza de todo, de mamíferos, de aves, también de patógenos, y en cambio esto no ocurre, ¿no? Claro, la población es otro de los factores. Es decir, la población, por ejemplo, es uno de los factores que explica cosas, pero explica también por qué los brotes, una parte de por qué los brotes de enfermedades respiratorias salen de aquí y no de aquí. Pero hay algo más. Y aquí el algo más, obviamente uno no puede tener la certeza, pero lo que trabajamos es que básicamente aquí estamos a latitudes medias y aquí no, aquí tenemos inviernos y veranos y aquí no tenemos este tipo de estacionalidad, y eso condiciona las condiciones físicas de los aerosoles, ¿no? Que es lo que vemos en este otro. Pero no quería entrar en este tipo de detalles. Básicamente, no sé cuánto me queda, 10 minutos, media hora, ¿seguro? Bueno, cuando sea lo corto. Básicamente lo que quería ligar a esto es un poco por eso de las responsabilidades colectivas, que creo que tendrían que empezar a cambiar. Si algo podemos hacer nosotros es empezar a cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Y habéis oído hablar recientemente de lo que se llama los colapsos climáticos. Seguro que os suena de las noticias los tipping points que dicen, ¿no? Y ahora hay bastantes estudios que nos dicen que debido al cambio climático hay subsistemas críticos que pueden colapsar. Y uno de los que están más en crisis, no es el único ni es el primero, es la selva tropical amazónica, ¿no? Entonces este es uno de los que en el grupo estamos trabajando con un modelo de vegetación y un modelo de zoonosis, y es por eso que os explico cosas, básicamente. Cosas también porque tienen que ver con la relación que el hombre ha tenido tradicionalmente con el medio ambiente, ¿no? Y cómo somos, cómo nos comportamos como especie. Eso es importante en este contexto y en el momento en el que estamos ahora, y os explicaré rápidamente por qué. En este contexto, porque los modelos de vegetación ligados a modelos acoplados climáticos nos dicen con variaciones 5 o 10 años arriba o abajo, que básicamente entre la década del 2040 y 2050 el ecosistema amazónico va a colapsar. Es decir, los puntos rojos es que básicamente vamos a tener transición de selva forestal a sabana, ¿no? Y eso es lo mismo que nos aparece aquí, en donde está esta línea azul que marca lo que es el bosque estable, pues colapsa y pasa a biestable, básicamente, y a sabana, de modo que hay un cambio drástico. Lo más irrelevante, yo diría, es si esto pasa una década más, una década menos. Esperamos muchos de nosotros ver todo esto, vivir para ver. Nosotros en particular estamos interesados en si esto puede afectar a la aparición de zoonosis, ¿no? En este tipo de ambientes, las redes ecológicas que gobiernan cómo las enfermedades circulan en el subciclo silvático, subciclo nativo, y cómo interaccionan con las poblaciones humanas, son complejos y por tanto, como además incluyen uno o varios huéspedes zoonóticos, pues la complejidad aumenta, ¿no? Y eso depende mucho de la tipología de enfermedad. Por tanto, otro mensaje, no hay una conclusión única, pero sí que vemos cosas como, por ejemplo, en un estudio que publicamos hace un par de años, de un céstodo, Echinococcus vogeli, que infecta básicamente vísceras, esto es un hígado de roedores que lo consumen cuando es consumido por sus depredadores, de los cuales hay una parte que son animales domésticos, básicamente perros asilvestrados
o domésticos de las poblaciones que lo utilizan como caza de subsistencia o de las cuales hay comercio, pues pueden infectarse por mantener contacto con estas poblaciones. Pero esto ha sido tradicionalmente, históricamente así. ¿Cuál es el problema? Pues que el tipo de actuación sobre el ecosistema amazónico está cambiando muchísimo, ¿no? De modo que estamos interactuando muchísimo más de lo que hacíamos anteriormente. Entonces estamos trabajando también con series de datos y gente que está obteniendo datos de caza de subsistencia en diferentes zonas y mercados de comercio de carne silvestre, y lo que vemos también cuando desarrollamos un modelo, por un lado un modelo animal, es decir, un modelo de cómo la enfermedad pasa entre los roedores que la consumen y los depredadores, que es el modelo superior, o cuando le añadimos la interacción humana, básicamente la idea básica es que esta variable, que es la primera que organiza el modelo, es climática. Y esta, en este caso del humano, es la segunda en orden de importancia. Por tanto, y estas dos variables además están ligadas al fenómeno del Niño, que tiene un impacto muy importante en las zonas principales del norte y sur de la Amazonía. Por tanto, el clima otra vez nos sale detrás de todo esto. ¿Qué vemos también en malaria zoonótica en la Amazonia? Lo que veíamos en Etiopía, en los Highlands. Vemos que para la malaria zoonótica vemos que hay una sincronización, es decir, cuando miramos las curvas de casos registrados, vemos que Vivax y Falciparum pues, están sincronizados totalmente, ¿no? Es decir, vemos mucha sincronización, y esto en determinadas otras zonas de la Amazonía no nos pasa, ¿no? En estas zonas parece que hay una importancia grande. Y entonces, ya para acabar con el mensaje, quizás explicar un poco quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Los humanos en el planeta, un poco para que quizás conviene reconsiderar nuestro rol en el planeta, que es un rol extractivo, y hay un libro, por ejemplo, que yo os recomiendo, que se llama La maldición de la nuez moscada, no sé si lo habéis leído, de Ghosh, de Amitabh Ghosh, que habla de la relación tradicional entre el hombre con la naturaleza. Básicamente, la naturaleza es un recurso utilizable, por tanto, que puede ser explotable y que no hay ninguna ética para la explotación, y eso incluye vegetación, animales, recursos naturales, etc. Esto que pasó con la nuez moscada, que básicamente era una especie que en el siglo XVI-XVII llevó a guerras entre holandeses e ingleses por el comercio, porque se creía que incluso curaba la peste, y además de ser una especie muy preciada, por tanto tenía un valor económico muy grande. Luego en el debate, si queréis, podemos ahondar más, pero es un ejemplo muy interesante, como muchos otros ha habido, de esta relación del hombre con la naturaleza. ¿Y qué es el hombre en todo esto? Pues cuando miramos en términos de biomasa, lo que vemos es que básicamente la mayor parte de la biomasa terrestre son plantas, ¿no? A nivel terrestre y también marino. A nivel vemos que la componente de animales es mucho menor de lo que es la biomasa de bacterias, que sería la segunda. Vemos los hongos también, 6 veces más que los animales. Luego tendríamos arqueas y virus, etc. Y de este pequeño quesito, si lo ampliamos, vemos que casi la mitad son artrópodos, entre los cuales los mosquitos, que Martín ha descrito. Y luego vemos que, y aquí incluimos animales marinos y terrestres, y vemos que los humanos pues somos esta minúscula parte de aquí. Somos un poquito más cuando contamos el ganado que utilizamos, es decir, pollos, cerdos, aves de corral para nuestra manutención, pero aún así, pues bueno, este es nuestro papel relativo. Y podemos también ver, por desgracia, cuál es la relación que hay con mamíferos y aves salvajes, ¿no? Y cómo esto, yo creo que de algún modo nos tendría que hacer pensar, sobre todo porque esto nos pone en un escenario diferente. Y con eso casi acabaré, dejaré la parte de bioaerosoles, pues si no me voy a alargar mucho y os vais a dormir. Pero este es otro concepto interesante, que es que por primera vez, con muchos errores en los cálculos, pero hay alguien que ha hecho estos cálculos,
se ha contrapuesto la biomasa total del planeta con la masa que ha sido procesada, formada por nosotros, por los humanos, ¿no? Es decir, metales, asfalto, cemento, etcétera, ¿no? Y ya en la actualidad la masa antropogénica, esta terraformada, ha superado la biomasa de todo el planeta, ¿no? De modo que podemos ver que, por ejemplo, la biomasa de plástico dobla la biomasa de animales, o la biomasa de edificios, carreteras, infraestructuras, es mucho mayor que la de la vegetación terrestre, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por el hecho de que estamos aquí, no es lo mismo que las mismas cosas pasen aquí que aquí, aunque tengan la misma intensidad, porque el planeta ya no tiene esa capacidad de respuesta que tenía anteriormente. Bueno, yo os quería hablar de bacterias y de virus en aire, ligando con esta idea que nos abrió la COVID, entre muchas otras cosas, de que el aire no es un sistema inerte, sino que en esta otra parte de trabajo que llevamos desarrollando, pues hemos podido determinar, esto es un estudio que salió el año pasado, a raíz de un estudio epidemiológico en Japón que hicimos y que nos daba también, porque los clínicos nos decían que los niños que padecían esta enfermedad, de la cual había un registro fantástico que se iniciaba en 1960, pues cursaba por vía respiratoria. Entonces, al final, nosotros hicimos el modelo, salió claramente que era por vía respiratoria y fuimos a muestrear el aire, ¿no? Con avionetas, y entonces lo que nos encontramos, aún no hemos resuelto la causa de la enfermedad, estamos detrás, pero lo que sí que hemos visto es una biodiversidad que no nos esperábamos. Solo el trabajo está centrado en bacterias y hongos, y de estos hay una gran cantidad que son conocidos patógenos humanos. Que sean patógenos no quiere decir que por respirar este aire nos podamos poner enfermos. O sea, una cosa es que encontremos huellas de la presencia de estos organismos y otra es que sean infecciosos. Sí que es verdad que pudimos cultivar algunos y de estos pudimos mostrar algunos que eran infecciosos y algunos que tenían genes de resistencia. Bueno, básicamente lo dejo aquí, muestreamos con diferentes tipos de plataformas, con drones, con ultraligeros, diferentes tipos de muestreos, hacemos análisis genómicos de diferente tipo, que ahora también, primero eran bacterias, hongos, se pensaba que no había virus, las tecnologías han evolucionado de modo que ahora encontramos muchísimos virus y podemos también, se han empezado a hacer estudios en los cuales se han relacionado con la diversidad también de plantas y animales, ¿no? Y está en todo este proceso. Obviamente los métodos son complicados y ya está, que, bueno, básicamente esto, que seguimos gripe aviar, estamos muestreando en este tipo de ambientes. Y quizás lo más interesante, no os pasaré el vídeo del Amazonas porque no hay tiempo, pero esto es un estudio no publicado sobre Barcelona. Y estos son los virus que detectamos en aire, ¿no? La mayoría son fagos, lo sabemos, pero la diversidad que hay es extraordinaria, ¿no? Y luego hay, obviamente, bacterias, hongos, etc. Bueno, y con esto termino, espero haber dado algunas ideas para debatir o para que penséis, y nada, muchas gracias por la invitación y agradecer también al grupo de trabajo.